Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Estamos continuando con el estudio del libro de Éxodo y bueno, estamos contentos porque podemos ver cómo Dios obra en medio del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y las señales que Dios hace allí separando lo que era el pueblo de Egipto de lo que eran sus hijos, el pueblo de Israel. Y vemos en esta oportunidad, en el capítulo 9, nos toca hoy la plaga en el ganado. Leemos a partir del versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 9, verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Amén. En este pasaje vemos, ¿no es cierto?, cómo Dios obra y separa. Hace una separación como quien dividiera el ganado, ¿no es cierto?, en medio de el campo. Cuando quizás uno ve esto como una plaga de mortandad, algo que afecta al ganado, uno puede pensar de que, bueno, si es una plaga o un virus, póngale, ¿no es cierto?, afectaría a todos por igual. Y Dios no hizo de esa manera, sino que fue selectivo conforme a la plaga que había enviado. Era dirigida solamente al pueblo de Egipto y no hacia los israelitas. Por eso es que lo menciona y dice de que no iba a morir ni uno de lo que es el ganado de el pueblo de Israel. En esta oportunidad Dios viene a través de Moisés y Aarón delante de Faraón y ya no obra ni Moisés ni Aarón como en la plaga anterior a través de la vara. No tocan el agua ni la tierra, no hacen absolutamente nada, sino que Dios mismo es quien está en la oportunidad anterior trayendo las moscas de todo lado y en esta otra oportunidad trayendo esta plaga contra el ganado. Fíjese como dice aquí en el verso 3: he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo. La mano de Dios iba a hacer eso. No lo iba a hacer una señal que quizás Moisés o Aarón podrían llevar adelante, como se había dado en las oportunidades anteriores. Esta ya era la quinta oportunidad en la cual Moisés y Aarón se presentaban delante de Faraón y traían este mismo mensaje: deja ir a mi pueblo. Cada vez que Faraón veía llegar a Moisés y Aarón, ya comenzaba a sufrir porque sabía que iba a venir un nuevo ataque de parte del Dios de los hebreos. Jehová, el Dios de los hebreos, era quien estaba peleando contra él. Y en cada una de estas plagas que se manifestaban, no hacía más que derribar dioses que tenía justamente el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto era un pueblo muy idólatra, tenía dioses de todo tipo, Dios para lo que quisiera había. Y en esta oportunidad ataca al Dios del ganado.
El ganado en Egipto era muy valioso, ¿no es cierto? Y que se idolatraba también al ganado. No por nada, cuando el pueblo de Israel se empieza a murmurar respecto de la subida de Moisés al monte en la presencia de Dios, y que ya habían pasado muchos días y no había descendido, van y le dicen a Aarón: haznos dioses para que podamos adorar. Y cuando Aarón toma del oro de todo el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Un becerro de oro, porque era lo que ellos estaban acostumbrados a ver que adoraban. Ellos veían que el pueblo de Egipto adoraba a los becerros, a los animales cuadrúpedos. Y bueno, de esta manera el pueblo de Egipto vivía, y era justamente un nuevo Dios que el Dios de los hebreos iba a destruir. El Dios de los hebreos ya había atacado al Dios del Nilo. El Dios de los hebreos ya había atacado a la diosa de la fertilidad a través de las ranas. Y así sucesivamente, vez tras vez, iba derribando los dioses paganos, demostrando la superioridad de Dios por sobre todo Dios pagano, sobre todo Dios terrenal, creado por el hombre, adoraciones del hombre, que no son verdaderos dioses, sino que delante del Dios verdadero son derrotados, son vencidos, y prevalece nuestro Dios, prevalece el Dios de Israel. Gloria al nombre de Jesús. Fíjese que en esta oportunidad una de las cosas que más remarca aquí Moisés es el hecho de la separación de la plaga. Iba a atacar a el ganado de los egipcios y no iba a atacar al ganado de los hebreos. Como si fuera en un orden selectivo, ¿no? Este sí, este no, este correlo es ese, es aquel no, y así. Era muy puntual, muy minucioso, al punto de que dice de que del ganado de los hebreos no murió ni uno. Y esto lo había ya a sabiendas Faraón, una vez que ve el cumplimiento de lo que le habían dicho que sucedería al día siguiente, demostrando el poder de Dios en contra de Egipto, viendo devastado todo su ganado, dijo: seguramente esto ha sido una plaga general y no debe haber pasado como decía Moisés y Aarón, en la tierra de los egipcios, sino que deben haber muerto allí también. Y dice que manda hacia la tierra de Gosén a ver, y corroboraron que de todo el ganado del pueblo de Israel no había muerto ni un solo animal. Dios, hermano, en este tiempo va a empezar a marcar diferencia. Va a empezar a marcar diferencia. A veces decimos entre aquel que le sirve a Dios y el que no, basándonos en ese texto, pero principalmente va a marcar diferencia entre los que siguen a Dios y los que no le siguen, los que aman a Dios y los que no le aman, los que están a favor de el verdadero Dios y los que están quizás siguiendo dioses paganos, dioses terrenales, idolatrando dioses generados por el propio hombre, ¿no es cierto? Gente que endiosa al dinero, endiosa su trabajo, endiosa quizás su familia, algunos endiosan sus amigos. Encontramos ocasiones en las cuales, personas que intentan apartarse de el mundo, están conociendo al Señor y empiezan a enamorarse del camino del Señor, cuando uno le dice de que tiene quizás algunas amistades que no le ayudan para nada, ¿no es cierto? Quizás en cambiar el rumbo y empezar a ordenar su caminar, amistades que los incitan a la delincuencia o a la drogadicción o al alcoholismo, y que vez tras vez, cada vez que se encuentran con alguno de ellos, recaen en alguna de estas cosas. Y le hemos animado y le hemos aconsejado que dejen ese tipo de amistades, ¿no? Y pareciera de que antes que dejar a sus amigos prefieren morirse en el pecado, en la perdición, y optan por sus amigos, sabiendo que sus amigos no les van a dar salvación, sino que lo que sus amigos le están proponiendo es continuar con eso mismo de lo cual llegó al Señor intentando salir.
Y de esa misma manera muchos se aferran a muchas cosas, amistades, relaciones, dinero, condiciones quizás que el mundo les ha brindado y por las cuales muchas veces han llegado a situaciones en las cuales se han visto envueltos en problemas y que ha sido muchas veces motivo por los cuales han llegado al camino del Señor, y cuando tienen que desprenderse de esto les cuesta mucho. Pero hermano, hermana, Dios va a empezar a marcar diferencia entre aquellos que siguen al Dios verdadero y entre aquellos que se atan a dioses falsos, que adoran a dioses que no son reales, que no tienen poder. Como dice la palabra del Señor, tienen ojos y no ven, tienen manos y no pueden tocar, no pueden agarrar las cosas, tienen pies y no pueden caminar, tienen boca y no habla, tienen oídos y no oyen. Nuestro Dios, hermano, hermana, Él tiene oídos para oír, tiene palabra para hablar, tiene ojos para ver. Él puede hacer lo mismo que nosotros podemos hacer con nuestros sentidos, pero tiene un poder ilimitado. La mano de Dios tiene un poder ilimitado. Su obrar es tremendo. Y quizás, como a veces decimos, ¿no es cierto?, Él tiene poder para estar en todos lados, para conocer todas las cosas, para oír todas las cosas, para ver la situación, como decíamos hace unos días que Dios mismo hablaba, ¿no es cierto? He oído el clamor de mis hijos, he visto de qué manera está siendo afligido. Hermano, hermana, Dios conoce cada una de las situaciones que nosotros vivimos, porque es un Dios real, porque es un Dios que está vivo, es un Dios que de la misma grandeza que tiene puede trabajar de manera minuciosa, como un relojero, ¿no es cierto? Y como vemos en este pasaje, seleccionando lo que es el ganado de Egipto de lo que es el ganado de Israel. Separando, la plaga va a afectar a este, pero no afectará a este otro. No afectará a nuestros hijos, no afectará al pueblo de Israel. Gloria al nombre de Jesús, hermano. El final del pasaje se repite nuevamente la expresión cuando ve que en el pueblo de Israel no había muerto ningún animal del ganado, ¿no? Como decíamos, viendo la confirmación del poder de Dios, de que no había sido una calamidad, no había sido una peste que, llegó por casualidad, sino de que había sido una obra muy selectiva de a quienes estaba atacando. Dice: mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. En otros pasajes veíamos, ¿no es cierto?, el obrar de Dios. Ya no era el corazón de Dios el que se endurecía, sino que dice: y Jehová endureció el corazón de Faraón. En ocasiones el enemigo solo endurece su corazón a causa de el obrar de Dios en favor de su pueblo y en daño, ¿no es cierto?, del mundo, en daño justamente del enemigo y de sus huestes. Pero en esta oportunidad Faraón endurece su corazón y no deja ir al pueblo de Israel. ¿Acaso Dios no podría haber obrado en primera instancia, sin quizás dar tantos rodeos con tantas plagas, y llegar directamente a la plaga de los primogénitos para que el pueblo de Israel saliera directamente? Ya para este tiempo el pueblo de Israel no estaba haciendo los trabajos de la esclavitud. Desde la plaga de los piojos había dejado de ir a los hornos, había dejado de realizar las tareas de esclavitud. Estaban todos allí en Gosén, estaban todos allí de alguna manera mirando cómo el resto de la tierra de Egipto estaba siendo atacada, y ellos eran espectadores, estaban viendo de qué manera Dios estaba marcando la diferencia y cómo estaba saliendo en defensa de ellos. Hermano, hermana, Dios es un Dios de todo poder. Dios es un Dios que, como decíamos, ve todas las cosas, conoce todas las cosas y tiene poder ilimitado. Para Él no hay nada difícil y no hay nada imposible. Por eso, cuando nosotros estamos del lado del verdadero Dios, del lado del Dios de Israel, del lado del Dios todopoderoso, podemos tener plena confianza y certeza de que todo cuanto necesitemos en nuestras vidas, Dios lo va a hacer.
y de que todo cuanto Dios se haya propuesto hacer en cada uno de nosotros, Dios lo va a hacer. Por eso, qué paz, qué seguridad encontramos en Él. El mundo vive calamidades, vive sufrimientos a través de esta pandemia que se ha extendido y que muchos han sufrido circunstancias tremendas. Las naciones poderosas de este mundo se han visto rendidas prácticamente, sometidas al obrar de este virus. Pero nuestro Dios, hermano, ha marcado diferencia. Nuestro Dios ha marcado diferencia. He conocido pastores que han sido infectados del coronavirus, familias pastorales completas en Europa y aún en Estados Unidos. Pero Dios ha marcado la diferencia y Dios ha guardado sus vidas. Y hoy quiero que veamos justamente esto, ¿no? El mundo quizás está viviendo momentos críticos y nosotros que conocemos respecto de los acontecimientos finales sabemos que esto va a suceder. Pero nosotros podemos tener paz y seguridad sabiendo de que Dios va a marcar la diferencia. Y lo que Dios tiene que hacer con el mundo, con el sistema del mundo, lo va a hacer, y lo que Dios tiene que hacer con sus hijos, también lo va a hacer. Oramos al Señor. Padre amado, santo y bendito Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, porque no estamos, Señor, expuestos a las situaciones que este mundo ha de vivir, Señor. No estamos, bendito Señor, quizás viviendo de la misma manera fortuita las situaciones que este mundo hoy enfrenta, sino que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Es tu mano de poder, es tu mano pródiga, Señor, sobre cada uno de nosotros, guardándonos, cubriéndonos, supliendo, amado Dios, en cada una de las necesidades, Padre, y aún, bendito Dios, soltando tu provisión fiel y abundante. Padre eterno y amado Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú siempre tienes cuidado de nosotros. Y aún en medio de situaciones extremas, Señor, de situaciones críticas que ha de enfrentar el mundo, Señor, en los últimos tiempos, Padre, cuando llegue la manifestación de tu gloria, de tu poder, momentos antes del arrebatamiento de tu iglesia, Señor, quizás hoy vemos estas plagas y todo lo que el pueblo de Israel tuvo que pasar y esperar, y aún lo que tuvo que sufrir Egipto hasta que el pueblo alcanzó la libertad, y de alguna manera ha de repetirse la historia, momentos antes en los cuales tú has de venir a buscar a tu pueblo, Señor, para arrebatarlo definitivamente de esta tierra, para que vayamos, Señor, a las moradas eternas, moradas celestiales, bendito Dios, aleluya, alcanzando la verdadera libertad, eterno Dios. Oh, mi Señor, aleluya, anhelamos ese día, esperamos, bendito Dios, el día de tu llegada, el día de tu venida, Señor. Y sabemos, Padre, que tú tienes todas las cosas bajo control. Y cuando llegue ese día, eterno Dios, en el cual tú estarás mostrando tu poder y cada una de las señales anunciadas, Señor, en tu palabra, nosotros, amado Señor, lejos de vivir la desesperación y el dolor y la angustia que el mundo ha de sufrir, hemos de sentir el gozo, la fe y la esperanza renovada, Señor, sabiendo de que tu venida está cada vez más cerca. Gracias te damos, eterno Dios. Gracias, amado y bendito Rey. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias. Amén y amén. Mi amado, mi amada, el Señor les bendiga mucho. Si Dios quiere, nos estaremos encontrando en un nuevo altar familiar en el día de mañana.